Vamos a refinar un poquito el razonamiento. Lo cierto es que el contraste de hipótesis en estadística es algo más complejo. Clásicamente, uno parte de una hipótesis de igualdad. Una hipótesis que dice que los resultados en la población son iguales. Esta hipótesis se llama hipótesis nula o hipótesis de igualdad, H sub 0. Y se testa su verosimilitud con una hipótesis alternativa, o H sub 1, que es la hipótesis de diferencia. Los resultados son diferentes en la población de la que proviene. La elección de una u otra alternativa, igualdad o diferencia, depende de la P. Date cuenta que si una hipótesis H sub 0 dice igualdad y la hipótesis H sub 1 dice diferente, o nos quedamos con una o nos quedamos con la otra. Son dos hipótesis mutuamente excluyentes. Luego, aceptar una, aceptar H sub 0, implica rechazar la otra, implica rechazar H sub 1. Y viceversa, aceptar H sub 1 implica rechazar H sub 0. Fíjate en esta diapositiva que es un scan directo del manual. Los supuestos que nos pueden pasar. Imagínate que nuestro test de contraste de hipótesis, nuestro test que provoca que nos salga una P, por cierto, ¿te has preguntado alguna vez dónde salen las P's? Pues mira, las P's salen simplemente de que nuestro ordenador analice los números. Nosotros le decimos al ordenador que compare unas variables. Dos variables, por ejemplo. Nuestro ordenador utiliza un test de contraste de hipótesis apropiado a esas variables. Y el resultado del test de contraste de hipótesis, ¿sabes algún test de contraste de hipótesis? ¿No? Es un H cuadrado, es una late de Student. Pues como te decía, el resultado de ese test de contraste de hipótesis es simple y llanamente una P. Vamos a volver al scan. Nuestro test de contraste de hipótesis dice que hay diferencias significativas. Si hay diferencias significativas, es la hipótesis H1, la hipótesis de diferencia. Luego, rechazo H sub 0. Recuerda que siempre la acción de aceptar una implica rechazar la complementaria. Nuestro test dice que hay diferencias significativas. Y resulta que nos hemos equivocado. En la realidad, esas diferencias no existen. Hemos visto diferencias por causa del muestreo. Si hemos dicho que hay diferencias y en realidad no las hay, estamos cometiendo un error, ¿verdad? Pues ese error se llama error tipo 1, error tipo alfa o error de primera especie. Y la probabilidad del error tipo 1 es alfa, ¿vale? No te confundas con el juego de palabras. La probabilidad del error tipo 1 o del error tipo alfa es alfa. Alfa es un número, el error tipo alfa es un concepto, ¿vale? Si por el contrario mi test dice que hay diferencias significativas y en realidad sí que existe una diferencia, es decir, acertamos, eso es equivalente a la potencia de nuestro test. La potencia del test es la capacidad del mismo de detectar diferencias cuando de verdad existen. Imagínate que nuestro test dice que no hay diferencias significativas. No hay diferencias significativas y en realidad sí que las hay. Nos estamos equivocando, es otro error. Es un error diferente al anterior. Este es el error tipo 2, error tipo beta o error de segunda especie. Y la probabilidad del error tipo 2 o del error tipo beta es beta. Fíjate, mi test dice que no hay diferencias significativas, en realidad las hay, y eso se llama error tipo beta. Y esto se parece mucho a decir que hay diferencias cuando en realidad las hay. De hecho es el complementario. El acierto complementario al error tipo 2 o al error tipo beta. Este acierto de acertar cuando existen diferencias en la realidad se llama potencia, como os decía antes. La probabilidad de potencia es exactamente la complementaria a la probabilidad del error tipo 2 o error tipo beta, ¿vale? Es 1 menos beta.